Hola monógrafos, sean bienvenidos y espero que se le hayan pasado muy bien en estas fechas. A mí me fue bien con los regalos, pero sobre todo con los autorregalos, así que vamos a darle a este primer mono espontáneo del año, es el Mandaloriano de Mafex. Para mí es la primer Mafex que tengo y obviamente la primer Mafex que abro porque como ustedes saben yo no abría mis figuras hasta ahorita con esto del canal. Las cajas de Mafex nunca me han gustado y esta no fue la excepción, la verdad es que está bastante genérica. Es una cosa que yo esperaría ver en cualquiera de mis clases de diseño que entregara alguno de mis compañeros. Este tipo de cortecitos o suajes en las fotos la verdad es que se ven tan mal. Yo no sé por qué en lugar de hacerle eso no le metieron más diseño, estandarizar los colores, no sé, la marca, las fotografías que trae incluso son malas. Le metieron de todo, chile, mole y manteca. Tuvieron este buen detalle de ponerle aquí la frase de la serie, pero la verdad, bueno, y los cráneos de mitosaurio también en las tapas. Pero sí deja mucho que desear las fotografías, la combinación, la distribución, o sea, el diseño en general es nulo. Vean nada más, le pusieron aquí una fotografía y es lo que les digo, si esta caja me la llenas de galletas o de cereal, te la compro, o sea, te compro la idea, pero no para una figura de esta gama. Sí, la caja es genérica, pero el empaque, el embalaje y todos los aditamentos que vienen como este manual vienen todos perfectamente embolsados y guardados. Y no me malinterpreten, no es que la figura no me haya gustado, sé que armó mucho hate, pero ya lo vamos a platicar más adelante. Dejando a un lado el tema de la caja, pues bueno, vean la cantidad de accesorios que este monazo trae. La verdad es que por lo menos cuando yo veo esto, siento que valió la pena todo lo que pagué y todo lo que esperé, porque sí, esta figura tuvo atraso sobre atraso. Y bueno, sí, la experiencia la verdad es que me está gustando mucho. A partir de aquí ya está levantando el asunto. Vean esta onda de cómo presentan la figura y de qué me estaba yo perdiendo, carajo. La verdad es que ya afuera los colores se ven increíbles, se ven muy bien. Lo que simula ser metal sí parece metal, pero además tiene este tono opaco que se ve súper bien. El plástico y la tela, o sea, esa triple combinación de plástico, metal y tela. Bueno, metal obviamente sabemos que no es, pero bueno, vamos a decirle metal. Las articulaciones se sienten increíblemente suaves, no están duras, no están flojas, están en su punto exacto. La verdad es que me gustó mucho. Así a simple vista los detalles me parecen muy bien logrados. El esculpido, el esculpido, lo que simula ser tela se ve bien, lo que simula ser cuero se ve bien. Estos tonos metálicos pero mates se ven de verdad. Híjole, me está gustando mucho. Es que no pensé que me fuera a gustar tanto, pero es lo que les digo. Vean esta combinación, tela, metal, plástico, los colores, los contrastes, todo la verdad es que se ve increíblemente bien. Mafex, tus cajas son horribles, pero los materiales que usas para tus monos son geniales, la verdad. Si eres fan del mando, tienes que tener una figura de estas porque va a lucir súper bien. En una pose neutral se va a ver increíble. Vamos ahora con el Baby Yoda a revisarlo. Es una pieza extremadamente pequeña, como pueden ver, pueden compararla con el tamaño de mi dedo. Es una figura en una sola pieza, no tiene ninguna parte móvil, pero la verdad es que pues estoy viendo que Mafex tiene buenos acabados en pintura, por lo menos en esta figura que tengo aquí. La verdad es que me gusta mucho, no veo rebabas, no veo cosas que sobren ahí y la verdad es que es un tamaño de verdad muy muy pequeño. Vean la calidad de pintura en el rostro, el brillo de los ojos, las líneas no se salen del contorno. Aquí vemos la parte de las licencias en la parte de abajo. El esculpido es muy bueno, tiene hasta las arrugas de la frente y como les digo, tiene pintadas perfectamente las orejas, los ojos y hasta el contorno de los ojos, que me parece increíble para una figura de este tamaño. La línea de la boca es otra cosa que está increíblemente bien aplicada, se ve perfectamente bien delineada. Y ya para rematar, la proporción del tamaño de Grogu con respecto a Mando me parece que es la correcta, es lo más similar a lo que vimos en la serie. Ahora sí, ya revisé todos los detalles de la pintura y de los acabados y les puedo decir que sí, es una figura bastante increíble, tiene muy buenos acabados en lo que es la pintura, la escala me parece correcta con relación a Grogu y al Mando, tiene estos detalles en todo el cuerpo, que tiene no solamente detalles del esculpido, sino de la pintura, que está correctamente aplicado en todo, salvo un detalle que a continuación les comento. Vamos a revisar las articulaciones y la cabeza va muy bien de izquierda a derecha, sube bastante bien y baja hasta aquí.
Les digo que la articulación se siente súper suave en su justo punto. Y este es el detalle que les comentaba con el que vino mi figura. Tiene esas rebabas en esa parte del casco. La verdad es que se ven con el lente, pero a simple vista se pierden bastante. Los brazos suben hasta esta altura. Y aunque las sombreras tienen movilidad, pues la parte de la articulación pues llega hasta ahí. Y sí se siente frágil. El hombro baja para poderlo acomodar. Y baja bastante bien, no tienes problema, no truena, no, nada. O sea, es suave así como cuchillo en mantequilla. Pega bastante bien los brazos al cuerpo. Si no fuera por esas cuestiones del cinturón lo pegaría al 100%. Los brazos levantan hasta ahí. Tiene esta movilidad en el bíceps. Y una articulación sencilla en el codo que hace que el codo suba hasta ahí. El brazo gira hacia la parte de adentro. Gira muy bien hacia afuera. Y en la parte de las muñecas giran a 360 grados y suben y bajan las manos. Esta es quizás la parte que se siente más rígida de todo el mando. La cintura gira con dificultad de izquierda a derecha y la parte de los abdominales pues no. Tiene el movimiento es casi nulo. Las piernas suben hasta ahí, rotan y abren de esta manera. Y el arco para abrirlo sería hasta aquí. Quizás podría llegar un poco más, pero esas cosas azules que tiene ahí por parte del traje pues no le permiten, pero me parece que es suficiente el rango que tiene. Tenemos esta articulación sencilla en la rodilla que hace que baje hasta ahí. Como les digo, baja con mucha suavidad, se siente muy suave al tacto. La punta del pie sube hasta ahí. Y los talones giran no mucho, giran sobre su propio eje y rotan de izquierda a derecha. Se mueven con mucha facilidad, pero vamos a entrar a la parte de los accesorios que ahí sí se lucieron. Vamos a empezar con los pares de manos. Son 8 increíbles pares de manos las que nos incluye este mando de Mafex. Esas eran las manos relajadas. Las siguientes son las manos de gatillo, que sirven para sostener perfectamente la pistola. Se ven bien, lucen muy bien y se cambian muy fácilmente. Las siguientes son unas manos completamente extendidas que yo utilicé para poner en brazos a Grogu, pero que las puedes utilizar obviamente como mejor te convenga. Las siguientes son las manos de gatillo, pero para el rifle, porque traen un pequeño ángulo en el dedo que permite que el mando lo agarre perfectamente bien y la verdad es que la pose se ve súper natural. Las siguientes son unas manos relajadas que nos pueden servir para la típica pose del mando caminando. Las siguientes manos son del dedo acusador, la cual también le da mucha personalidad a las poses que vayas a querer utilizar. Por último tenemos estos puños cerrados, vienen con una abertura para poder colocarles el cuchillo y los otros pares de manos vienen cerrados. Además con este accesorio del arpón que va en la mano derecha, el arpón, el alambre no es flexible, es rígido. La manera de cambiarlo es quitas el puño. Como pueden ver el pin que trae es muy pequeño y hay esa abertura ahí, la cual me da la sensación de que sí se puede vencer con el tiempo o que puede ser realmente frágil. Para cambiarlo, remueves el brazo y colocas el arpón y lo sellas con cualquiera de los puños que quieras. Parece que uno puede estar o no de acuerdo con los materiales que puede llegar a usar Mafex o con la manera de cómo utiliza sus articulaciones, pero la realidad es que con muy poco, como pueden ver, se logran poses muy dinámicas. Se pueden combinar toda esa cantidad de puños y lo cual te va a facilitar estar cambiando periódicamente la figura y que siempre la veas diferente. Y en efecto, como les decía, el trabajo de pintura y de acabados en Mafex, la verdad es que está impecable. Vean por favor estas líneas. La pintura no se sale del contorno, la funda para el blaster embona perfectamente, entra y sale fácilmente, no se anda saliendo. Vean este cuchillo, no nada más en el trabajo de esculpido, sino lo que les digo de la pintura es que una línea no se sale de donde debe ir, todo queda perfecto. Los detalles están por todos lados. Este cuchillo pues iría guardado en una de las botas y sí lo trae, pero solamente viene simulado el mango. Decidieron dárnoslo aparte, aquí lo pueden ver. Ese mango que está ahí no se remueve. La verdad es que como coleccionista uno tiene que ser muy objetivo. No se puede defender lo indefendible. Hay cosas que sí pueden llegar a estar mal en una figura, pero cuando las cosas están bien hay que decirlas. Y
Este es el caso de los detalles de esta línea, de esta marca. Vean los colores, los acabados, los detalles en el esculpido. Es que de verdad ya lo repetí demasiado, pero es que vean el trabajo de estos señores. La verdad es que es algo que sí se tiene que reconocer. Y bueno, también hay cosas malas, hay cosas que no tienen sentido y más adelante las platicaremos, pero por lo menos en este trabajo está impecable. Viene también con este efecto de fuego para el lanzallamas, nada más que obviamente esta pieza es demasiado pesada para que el mando la pueda sostener o que se pudiera poner con un accesorio como el arpón, y lo que decidieron hacer es darnos una base independiente. Vienen dos bases de acrílico. Esta que les estoy mostrando es la que sostiene la flama, con forma de 3 partes que se arman muy sencillos. Y ya que lo tienes así, pues simplemente lo metes en la flama y lo dejas de pie y pones atrás al mando para simular el lanzamiento de fuego. La otra base es una base estándar de 3 piezas de acrílico que se arma muy sencillo, pero que la verdad es que ayuda bastante para las poses y te soluciona muchos problemas. A ver, monógrafos, pues ya llegamos al punto escabroso de este mono, que es el cambio de cinturón y carrillera, que fue muy criticado y que ha sido muy polémico y que le han tirado mucho hate. La realidad es que es una sin razón lo que hizo Mafex. Nadie entiende por qué nos dio 2 cinturones con una diferencia absurda de un pin en la parte de arriba y una abrazadera plástica en la parte de abajo. Y además de que nos dieron una pieza prácticamente idéntica, la manera de colocarlo es la cosa más impráctica que se les pudo haber ocurrido. Tienes que desmontar el torso, tienes que sacar el cinturón y colocar el nuevo y luego intentar colocar las piernas, que más adelante veremos que tampoco está tan fácil. Así como no estoy de acuerdo en tirar hate por tirarlo, tampoco estoy de acuerdo en ser absurdamente optimista. Creo que tienes que pensar bien qué es lo que estás buscando en una pieza. Lo que queremos es jugar con ellas en el sentido de posarlas y tomarles fotos. Aquí te dejo las fotos de una Black Series, de 2 que tenía a la mano y le quise tomar las fotografías, y la verdad es que sí, pues son como de uso rudo, pero para mí me resultan hasta más divertidas que las Mafex. Obviamente los acabados no son para nada los mismos. Aquí tienes algo 100% plasticoso y que no se ve como esa combinación, pues esta combinación, ¿no?, de tela, plástico y simular metal. Pero pues tú como coleccionista tienes que evaluar. Me parece que si eres muy fan del mando, pues sí, te convendría tener una figura de estas y tenerla, colocarla, estarle cambiando las poses. En esa parte sí es muy divertida, pero no podemos decir que todo está mal nada más por este detalle de la carrillera, porque bien puedes omitirla y no te va a hacer falta para nada. Yo incluso pensaba ni siquiera hacer el cambio después de todos los videos que he visto de mis amigos que han padecido con este tema. Pero pues bueno, lo quise hacer para mostrarlo. Es la parte de volver a colocar las piernas que les decía. Pues sí, le estás intentando, ahí medio hasta que esperas oír un clic y no se oye nada. Y la realidad es que como la base esta que tiene con el cilindro se mueve a la hora que la quitas, pues después lo que tienes que hacer es alinearla para dejarla perfectamente al centro y entre en esta parte de aquí. Pero también viendo esta parte del interior es que me doy cuenta y confirmo lo que les decía, esa sensación de fragilidad que me da la pieza. Es que sí, es una pieza frágil, entonces hay que manejarla con cuidado, pero sí, es que te vas a divertir. O sea, tiene muy buenos acabados, tiene unos detalles de pintura impecables, y no por este detalle podemos decir que ya la figura es mala o satanizarla o tirarle tanto hate como se le ha hecho, ¿no? La realidad es que me parece que es una pieza muy buena, que te diviertes mucho, que salvo este detalle, te digo, tú le haces el cambio del mentado cinturón y pues ya nunca más se lo vuelves a cambiar, ya lo dejas así y ya le puedes posar la parte del rifle en la espalda. Para eso pues está relativamente sencillo, porque además el mecanismo pues es súper precario. Es una abrazadera plástica, como pueden ver aquí en la parte de abajo, y en la parte de arriba tienes que meter ese diminuto pin en la parte del rifle, y una vez que lo logras pues ya queda colgando y ya lo puedes utilizar para las fotografías o para posarlo. Pero la realidad es que lo tienes que hacer con mucho cuidado, porque se cae solamente de verlo.
Me parece mucho rollo para lograr esta pose, pero pues bueno, de gusto se rompen géneros y pues ahí está, monógrafos. Feliz año para todos, espero que les gusten. Una pieza 100% recomendable, la verdad es que no se van a arrepentir. Olvídense del tema del cinturón. Yo ya hice mi chamba, ahora ustedes hagan la suya. Denle un like y compartan si les gustó este video. Vivan felices, sin preocuparse, es mejor ocuparse. Bye.